Atención. La noche no termina hasta que lo decimos nosotros. Escúchanos todos los martes de 10 a 11 de la noche. 101.9 FM o en novaonda.net. El lugar donde las historias y el entretenimiento se mezclan. ¿Estás listo? Sube el volumen y deja que Crónicas Albaceteñas te acompañe al final del día. Muy buenas noches a todos y a todas, una semana más. Muchas gracias a quienes nos estéis escuchando. Hoy tenemos a Sandra, ella es psicóloga y bueno, preséntate un poco. Buenas noches, mi nombre es Sandra, como ha dicho Paula. Llevo un tiempo ya dentro de la psicología, estudié fuera y lo estudié también aquí en España y demás. Y bueno, llevo ya un tiempo trabajando en la psicología, no mucho como muchas de mis compañeras, ¿no? Pero sí, ya estoy empezando a hacer mis primeros pinitos, como yo digo. Bueno, vamos a empezando un poco por la psicología, poco a poco, porque hay varios temas que me gustaría tratar. Para ti, ¿por qué decidiste meterte en la carrera de psicología? Pues es algo que yo desde muy joven lo tenía muy claro. Mucha gente de mi alrededor siempre me decía, la psicología, ¿no? Bueno, a día de hoy yo tengo 32 años. Me cuesta ya hasta pensar cuántos años tengo. Y empecé con 18 la carrera de psicología, lo tenía clarísimo lo que quería. Y pues eso, ¿no? Siempre me habían dicho, la psicología, ¿no? Vas a pasar hambre. Siempre se ha tenido como la psicología, ¿no? La carrera con la que pasas hambre, ¿no? De ¿qué hacen? ¿Magisterio o psicología, no? Era como, no, búscate algo de un futuro, ¿no? Y era como, no, yo lo tengo clarísimo, lo que quería. De hecho, muchas compañeras que me decían, madre mía, Sandra, yo es que a la hora, ¿no? De hacer lo que se llamaba ahora la EBAU, de ¿qué hago? Era algo que dije, lo tengo claro. Incluso cuando estaba haciendo la ESO, en mi época ya podías optar a determinadas optativas en cuarto, y una de las asignaturas que dije, mira, matemáticas no lo sé, pero psicología lo tengo claro. Entonces es algo que no me veía haciendo nada que no fuera eso. Era algo que siempre ha estado muy, muy dentro de mí. Sí, ¿no? Siempre lo tenías claro. Siempre lo he tenido clarísimo y era algo que estaba convencidísima. Y bueno, para ti, ¿qué es la psicología? Mira, llevo un poquito tiempo también trabajando en la parte privada, y dentro de esta parte privada, ¿no? de esta nueva episodio de esta nueva etapa que estoy viviendo, estoy conociendo a personas maravillosas, y una de ellas, ¿no? me ha enseñado algo que he dicho, esto me lo tengo que quedar para mí, ¿no? De qué es la psicología. Al final es conseguir llegar a encontrar ese equilibrio entre la cabeza, ¿no? y el corazón. Entre conseguir encontrar ese equilibrio entre la razón, los diferentes estados a los que yo me enfrento día a día, con lo emocional, ¿no? El cómo yo gestiono esa rabia, pero al final de manera que no nos afecte a unos niveles de estrés y de ansiedad a los que nos estamos expuestos durante nuestro cotidiano. Y el conseguir ese equilibrio es algo que para mí me parece fundamental para no salir loco al final del día. Y para ti, ¿cómo nos puede ayudar la psicología? Porque hay mucho estigma en cuanto a la psicología. Claro, ¿qué pasa? Al final, nuestros ritmos y nuestro día a día, al final es como yo digo, ¿no? Es una frase que no está muy bien dicha, ¿no? Pero no todos los días te levantas con la misma hostia. Sí. Esto es así. Ni tienes el mismo santo. Entonces, al final, hoy no va a ser igual que ayer, pero tampoco va a ser igual que mañana. Al final, cada experiencia que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida,
al final cada día es un aprendizaje más que nos llevamos, y el cómo yo gestiono esa experiencia, porque no todas las experiencias que voy a tener van a ser maravillosas, ni todas las experiencias van a ser malas. Entonces, esa gestión de cómo yo organizarme y cómo yo sentirme y cómo yo expresarme, al final, el hecho del concepto que yo tengo, el cómo lo transmito, ¿no?, hacia los demás, y dependiendo del concepto que yo tenga de mí o de los demás o de cualquier situación o emoción, va a hacer que las demás personas, sobre todo las personas que están a mi alrededor y en mi entorno y a las que yo quiero, ¿no?, y les tengo aprecio, van a ser lo que se van a llevar de mí. ¿Y cuál crees que es el mayor mito que rodea un poco a la psicología? Esto está cambiando. Sí que es verdad que incluso te diría que desde la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha hecho mucho daño y nos ha hecho tener otra vuelta de tuerca, pero la psicología, sí, quien iba al psicólogo eras porque estabas loco, estabas trastornado. Entonces, si tú estás loco, sí, o sea, si vas al psicólogo es porque estás loco. Entonces eso está cambiando mucho, o bajo mi percepción de cuando yo empecé con la psicología ahora. Ahora se está dando como mucha más importancia, también campañas que se han hecho, o cómo la sociedad está avanzando, de oye, pues al final también necesitamos descargarnos y hacer esa autogestión. Incluso, joder, pues el poder desahogarme con alguien, ¿no? Claro. Que al final en nuestro día a día no podemos, porque si estoy en una época donde soy adolescente o incluso soy un niño, a mi madre no se lo voy a contar. Porque no se lo voy a contar, porque es mi madre, y entonces se lo voy a decir a un amigo. Pero claro, ahí al final van a aparecer esos sesgos, ¿no? Que sí, es mi amigo, pero al final, al ser mi amigo, me va a decir lo que yo quiero escuchar. Y eso me va a pasar con mi madre, con mi amigo, con mi pareja. Al final, ¿qué me van a decir? Pues lo que yo quiero escuchar. Y sí, al final, de cierta manera, lo que es mejor para mí, ¿no? Pero al final, de cierta manera, eso nos va a repercutir, ¿no? En qué decimos, qué hacemos, cómo actuamos, ¿no? Entonces, el hecho de ir a un profesional que te dé esas herramientas para tú poder gestionarlo, ¿no? Me parece primordial, ¿no? ¿Y cuáles crees que son las principales causas de los problemas de salud mental que hay a día de hoy en la actualidad? En la sociedad tenemos unos ritmos y unas rutinas y un estrés que en ocasiones no sabemos cómo gestionar esto, ¿no? Y al final lo que nos acaba creando son unos cuadros de ansiedad, de gestión emocional y también la creación, ¿no? Que nos ha llevado, o que cada una se ha gestionado, ¿no?, como ha podido, ¿no? Entonces, la rutina, levantarme a las 6 de la mañana, y entonces me voy a trabajar y entro a las 8 y salgo a las 3, y entonces no es mi caso, ¿no?, pero en muchos casos también, sí, de que tengo que recoger a mis hijos del cole, o me tengo que ir a trabajar y económicamente no llego a fin de mes, y eso al final pues va creando un estado de ansiedad que, hablando un poco, ligándolo un poco con lo de antes, ¿no? Si yo puedo llegar a tener ese descargo emocional de decir, mira, es que mi hijo, mira, yo quiero muchísimo a mi hijo y a mi perro y a mi pareja y a mis amigos, pero es que hoy no los aguanto. Es que, mira, yo les tengo muchísimo aprecio y les tengo muchísimo cariño, pero es que no los aguanto. Hoy no los aguanto porque al final llego con toda esa carga que ni yo sé cómo gestionarme, cuanto ni más para gestionarlo, ¿sabes? Entonces, al final, esa rutina, ese estrés que llevamos, esa carga, porque al final nos hacemos mayores, ¿no? Y hay que
y hay que evolucionar, el cómo gestionarla. Todo eso creo que nos afecta muchísimo. Y bueno, pasando ahora a un tema que, bueno, tú estudiaste en Brasil. ¿Encontraste alguna diferencia en cuanto, por ejemplo, a la forma de enseñar psicología, la carrera, en Brasil y en España? Sí, yo, bueno, como te he dicho, empecé por cosas personales. Estaba en esa época viviendo en Brasil y como yo lo tenía clarísimo, ¿no? Decidí presentarme a la universidad allí en Brasil. Y dentro de la carrera, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues yo tenía los conocimientos de cómo era el nivel educativo aquí en España, pero quería tener un poco también esa experiencia, ¿no? Voy a aprovecharme de esto. Conocí a personas maravillosas, a profesionales que, bueno, para mí fueron una experiencia brutal, incluso... En segundo de carrera me salió una oferta a nivel profesional que era para auxiliar de tesis doctoral en psicología de emergencias. Entonces llevábamos la parte de catástrofes y entonces ahí también pude aprender muchísimo, fue una experiencia brutal. Pero luego a nivel académico se tiene mucho estigma también de la parte de educación en toda la parte de Sudamérica. Siempre se ha tenido como muy devalorizado, Pero claro, yo he vivido también esa época, ¿no? Y para mí, vamos, no tiene ni punto de comparación. Sí que es verdad que se llevan, por ejemplo, en el área de psicología, se llevan líneas de trabajo totalmente diferenciadas. Aquí en España es mucho más cognitivo-conductual, todo lo comportamental, percepción, emoción y demás. Y, por ejemplo, en Sudamérica, en mi caso, por ejemplo, Brasil, fue todo más orientado a la parte de psicoanálisis, gestal, como la parte más profunda, ¿no? El psicoself que se le suele llamar, ¿no? Pero a mí me llamó muchísimo más la atención porque incluso allí, por ejemplo, en Brasil, desde el primer año de universidad, tú empiezas a hacer prácticas que son obligatorias en diferentes áreas. Tocas el área educativa, el área de recursos humanos dentro de la psicología, claro, pero eso te hace, de cierta manera, llegar a final del grado y hacer un cribado de lo que te gusta y lo que no te gusta, cosa que a lo mejor aquí a compañeros míos que hicieron el grado aquí de psicología llegaron al final de psicología y me decían, es que no tengo ni idea de dónde me voy a tirar, sé que quiero psicología, pero no lo sé si quiero la parte de educativa, si quiero la parte de recursos humanos, si quiero la parte de hospital, social. Entonces, yo sí que he visto que esa evolución que se ha ido tocando en toda la parte en Brasil, por ejemplo, yo te puedo hablar de Brasil, a mí me ha ayudado muchísimo. Y cosa de que antes, de que no se tenga ese valor, a mí es algo que me chirría un poco, ¿no? Me enfada. Me enfada bastante. ¿Y influyó algo en ti el estar estudiando allí, un poco en tu perspectiva? Sí, aparte de todo esto que os he dicho, yo, por ejemplo, ese aprendizaje que me pude llevar, ¿no? De estar trabajando, o sea, el segundo año estar haciendo una tesis doctoral que no sabía ni de lo que estaba hablando, fue como, mira, Sandra, sobrevive como puedas, lleva esto lo mejor que puedas. El aprendizaje que me he llevado también al poder haber tocado todas estas ramas dentro de la psicología, y ya me ha hecho de cierta manera el llegar al final y saber qué es lo que quiero. Yo siempre me he especializado más en la parte social, en toda esta parte. Yo tenía clarísimo, estuve un tiempo trabajando en recursos humanos y dije, no, qué aburrimiento, esto me aburre.
porque no había hecho administración, ¿sabes? No, es broma, pero sí que eso ya me ha hecho darme cuenta de lo que quería y de darme cuenta de mis preferencias. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay algo de lo que no hablan y luego es el tema de las homologaciones. Cuando yo vine de Brasil, yo ya había terminado el grado universitario y cuando llegué aquí a España, yo contentísima, ¿no? Porque, ya tengo. Me di cuenta que no podía ejercer porque no me convalidaban. No es homologable, psicología. Con lo que dije, mira, ¿qué hacemos ahora? Tiramos para adelante, volvemos a hacerlo. Una parte me la iban a homologar, otra parte no. Sabía que iba a tener que invertir otra etapa de mi vida en volver a hacer lo que ya había hecho, que era algo que no te lo dicen. Incluso cuando haces el cambio aquí en España entre universidades dentro del área de psicología, no está regularizado, por así decirlo, como tal, determinadas asignaturas. Hay asignaturas que en una universidad se tienen y en otras no. Ahora sí, por lo del Plan Bolonia y demás, pero yo ya soy, no voy a decir que soy mayor, ¿no? Pero sí, y es el tema de las homologaciones. Con el Plan Bolonia, de cierta manera se regularizó algo, sobre todo en la parte de Europa y demás, pero cuando vienes de haber estudiado fuera, no está tan claro que te la homologan. Aparte de los tiempos que se llevan, que eso ya da para otra entrevista. Eso ya da para otra entrevista. Pero el tema de las homologaciones es un caos. Ya te digo, yo estuve 5 años estudiando en Brasil y luego el llegar aquí y ver que no podía ejercer porque encima habían puesto el general sanitario, que es el máster habilitante, no me homologaban la carrera como tal, el grado universitario, era como, ¿de verdad, Sandra, te vas a meter otra vez a hacer el grado? Fue como, claro que sí. ¿Y si no, qué vas a hacer? ¿Sabes? O sea, ¿te ves en algo? No. Entonces tuve que volver a hacerlo. Que también me sirvió de base, ¿no? Para ver esa diferencia también de que todo lo que yo traía de Brasil... Sí, coger más experiencia un poco. Eso es. Y al final poder adaptar, ¿no? Yo mi línea, por así decirlo, mi línea de trabajo, hacer mi libro con todo lo aprendido allí y lo aprendido aquí. ¿Y qué impacto tuvo en ti tu experiencia estudiando la carrera en Brasil? Porque como has comentado hay diferencias un poco en la enseñanza. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me llama la atención es que, por ejemplo, allí los animales son intocables. Es algo que yo, por ejemplo, yo soy muy animalista, lo sé. Pero allí, por ejemplo, los animales no se tocan. Todo allí es con cadáveres, ¿no? De hecho, se tiene mucha conciencia de este tema de, oye, mira, pues esto es algo educativo y demás. Y luego ya, claro, yo venía allí, eran 5 años, aquí ya son 4, antes estaban en 3, luego pasaron a 5, luego se hizo el Plan Bolonia, que todos los grados universitarios pasaban a 4 años. Entonces yo vi mucha diferencia, ¿no? Como te he comentado antes, de esas líneas de trabajo totalmente, que sí que seguían la misma, al final estaban dentro de la psicología, pero eran líneas mucho más, aquí todo es conductual y allí se le da otro valor. Y bueno, pasando ahora un poco al tema del machismo y la igualdad, ¿cómo crees que afecta el machismo no solo a las mujeres, sino también a los hombres? Porque siempre se tiene ese estereotipo de hombre estoico, que no puede llorar. ¿Cómo crees que afecta el machismo en los hombres? Pues mira, yo siempre
como empecé muy pronto a hacer esas prácticas, yo lo tenía muy claro que lo que quería. Y siempre me he identificado mucho con el trabajo con mujeres. Entonces siempre luego hice un máster de investigación, luego hice el máster en igualdad de género y demás, y casi toda mi carrera, digamos, profesional ha sido ligada al área de igualdad de género. Y se está viendo un cambio a nivel generacional entre hombres y mujeres, pero sí que es verdad que a día de hoy todavía quedan esos resquicios, ¿no? Como yo digo, de que el hombre tiene que ser el fuerte de la casa, ¿no? Tiene que ser el macho. Y está feísimo, ¿no? Que un hombre... Hay un vídeo muy bueno en internet, ¿no? Del Fari, que es como es el macho, ¿no? Que tienes que ser fuerte, ¿no? Y tú no puedes llorar. Entonces, esa creencia de que un hombre no se le puede dar esas herramientas para su gestión emocional, eso nos ha afectado a nosotras también como mujeres, ¿no? El cómo yo me gestiono y encima tengo que gestionar lo que no se le ha dado a los hombres, ¿no? Porque ellos siempre han tenido que ser ese punto fuerte y nosotras al final las cuidadoras. Siempre se nos ha generado ese papel de nosotras tenemos que ser las cuidadoras. Pero ahora ya se está viendo ese cambio, ¿no? Sobre todo en la gente joven. Incluso te diría que en muchos hombres ya están tomando esa perspectiva, ¿no? De, claro que puedo llorar. Y encima puedo llorar en público. Joder, esto mola, ¿no? esto no está tan mal. Entonces, incluso hombres que llevo muy arraigado ese cambio que se está haciendo, sobre todo en sus hijos y en jóvenes, de darle esa importancia también a los hombres, de darle su lugar. Y desde tu experiencia, ¿cómo crees que ha evolucionado la sociedad en cuanto a la igualdad en los últimos años? Ese trabajo que se le está que se está haciendo tanto a hombres como a mujeres, se está viendo al final de cierta manera reflejada en la sociedad. ¿Y qué señales de advertencia crees que debería reconocer una mujer para identificar una relación violenta, una probable relación? Aquí me gustaría sobre todo resaltar, y yo suelo resaltarlo sobre todo con las mujeres, ¿no? que he estado trabajando y demás. Yo siempre digo que antes de un tortazo hay una carga detrás brutal, o sea, brutal. Al final, cuando ya nos damos cuenta de una agresión física, ya ha habido un maltrato detrás, unas agresiones que no se ven, incluso te diría que son peor de gestionar, ¿no? El que me anulen como persona, el que me ridiculicen delante de gente, incluso a mí me anulan como persona porque yo no valgo para nada, yo no sé hacer nada, yo soy la tonta, Si yo estoy todo el día escuchando eso, al final me lo creo, de que yo no sé hacer nada. Si me lo está diciendo mi compañero, ¿cómo no me lo voy a creer? ¿No? Luego también el tema económico. Al final, todo no todo, ¿no? Pero el dinero tiene una carga. Me da al final, de cierta manera, una autonomía para yo gestionarme que si a mí me quitan esa parte, yo al final voy a perder mi independencia. Esa es otra de los puntos y otro también que me gustaría resaltar, que esto sobre todo pasa en la gente joven, ¿no? El tema del control.
tema de celos, tema de aislamiento. Si cualquier indicio de, oye, yo tengo un control sobre ti, aparte de lo económico y de lo que hemos comentado antes, el tema del aislamiento, el yo cerrarte a mi vínculo y que tú te quedes conmigo y tú no tengas nada de redes donde poder apoyarte ni donde poder recurrir ante una situación difícil, esto ya da un avance de lo que puedes llegar a encontrarte con esta persona. Y aquí en Albacete, ¿qué recursos están disponibles para las víctimas de violencia de género? Mira, yo siempre he dicho que esto es un tema mío, ¿no? Un tema personal. Creo que ante todo lo que siempre se tiene que prevalecer es un sistema gratuito. Y son recursos gratuitos donde estas personas puedan acceder, porque si yo ya estoy anulada como persona, yo no tengo recursos económicos, yo no tengo nada, por lo menos poder acceder a estos recursos y que estos recursos sean gratuitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Albacete tenemos, aquí en Albacete y a nivel nacional, ¿no? Te hablo del 016. Sí. Que este es uno muy conocido. Y luego está, por ejemplo, también la aplicación de Alercops, que es una aplicación gratuita donde te aparecen todos los recursos y todo lo que yo tengo derecho. Porque si yo estoy dentro de ese aislamiento, de esa falta de recursos, el yo tener ese conocimiento creo que es primordial para yo el salir, ¿no? de esa situación. Y luego, por ejemplo, está también el Centro de la Mujer, que cuenta con abogadas, psicólogas, trabajadores sociales. Tiene un equipo buenísimo y maravilloso que además funciona muy bien. ¿Y qué consejo podrías darle a una víctima de violencia de género para que pueda poco a poco reconstruir un poco su confianza y su autoestima? Creo que, sobre todo, principalmente, el trabajar la culpa, ¿no? Casi todas muchas mujeres, ¿no?, de las que suelen salir de este círculo, ¿no?, el tema del trabajo de, oye, es mi culpa, porque si a mí me han estado anulando durante tanto tiempo, pues la culpa es mía, ¿no? Esto es así. Entonces, el hecho de empezar a trabajar la culpa de, oye, mira, reina, ¿no? Como yo digo, reina, que no, que es súper primordial. Y al final también el darle su espacio. Al final esto es un proceso de, está muy bien que tengamos protocolos hechos por profesionales y demás, pero al final cada persona es un mundo y cada una va a llevar su proceso. Y para mí es primordial respetar estos tiempos, de que cada persona va a tener su tiempo y ella va a decidir cuándo, cómo, dónde y cómo gestionarlo. Para mí es algo que es primordial, trabajar con ella sus tiempos y, por ejemplo, el que esta persona pueda llegar a tener su independencia y su autonomía, ya sea de manera económica o desde el Centro de la Mujer, por ejemplo, le suelen ayudar muchísimo, ya, porque al final suele ser un equipo multidisciplinar, que en estos casos es lo que hace falta. Este trabajo para que ella pueda conseguir, aparte de su autoestima y su bienestar y de cierta manera el empezar a reconstruirse, ¿no? Como la ave fénix, el poder brindarle estas herramientas para que de cierta manera pues ella pueda ir con formación, no sirven es los tiempos, ¿no?, que hablaba de antes, ¿no? Al final cada una va a tener sus tiempos, pero sí que es primordial el hecho de formarse, el hecho de empezar a buscar trabajo, el hecho de brindarle unas herramientas para que ella también a la par pueda ir gestionándose tanto emocionalmente y poder ir subiendo. Esto es como una escalerica, ¿no? Tienes que ir peldaño a peldaño y empezar a reconstruirse.
Y pasando un poco ahora a hablar un poco de la educación sexual en los jóvenes, que es bastante importante. Sí. ¿Qué temas claves consideras que deben incluirse en la educación sexual para hacerla más efectiva? Pues para mí, por ejemplo, algo que considero primordial es el hecho de ser claros. El hecho de... Aquí en España vamos como que somos muy abiertos, ¿no? Pero luego a lo mejor no es tan así. Luego a lo mejor hay ciertos temas que no se hablan, ¿no? Sobre todo en la parte de la sexualidad, porque todavía sigue siendo un tema tabú. Todavía es algo de lo que da respeto a hablar, ya sea con los padres, ya sea en el cole. Entonces, ¿qué pasa? Que al final muchos jóvenes, e incluso muchos padres, por el hecho de no hablar de determinados temas, por esa vergüenza y ese tabú, no se está hablando de forma clara. Y entonces al final muchos de los jóvenes acaban yendo a consultar en materia de sexualidad determinados lugares que a lo mejor no consiguen ser del todo claros. Y es un tema que a mí, por ejemplo, el tema de hablar la claridad, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la masturbación, en el tema de métodos anticonceptivos, esto al final afecta de determinada manera, sobre todo en el índice que hay tan alto de ITS en jóvenes y adolescentes, que es algo de lo que preocupa. ¿Y cómo crees que pueden las redes sociales afectar un poco a la percepción de la sexualidad en los jóvenes? Porque ahora con tantos estímulos, sobre todo pues, Instagram, TikTok, un poco todo eso. ¿Qué pasa? Que al final cuando tú te metes en Instagram o en Facebook o en TikTok, estamos acostumbrados a que nos llegue tanta información de manera tan rápida, que es un vídeo, otro, que muchas veces yo pienso, ¿realmente nos estamos quedando con algo? O sea, es como demasiada información a que me llega como para poder absorberla. Entonces, al final, de cierta manera, se está viendo una adicción a ese consumo rápido y acelerado de información, que eso acaba haciendo un efecto contrario de tanta información. Yo acabo saturado y no gestiono nada, ni me quedo con nada, o incluso me quedo con lo que a mí me da la gana. Entonces sí que es verdad que se está viendo ese cambio, ¿no? O esa afectación, ¿no? De esa adicción a la información y de manera rápida y de manera ya. Y lo quiero ya y lo quiero ahora. ¿Y tú qué cambios crees que harías un poco en la educación para mejorar la educación sexual en las escuelas? Esto es un tema... Sí. Para mí, bajo mi punto de vista y de las experiencias que he tenido a nivel formativo, tendría que haber un cambio a nivel educativo brutal. O sea, que sí que lo está viendo, pero no acorde, o bajo mi punto de vista, no acorde a cómo está yendo la sociedad, ¿no? Era lo que el hecho de conseguir, o sea, de obtener tanta información de una y demás y tal y cual, y que todavía me sigan preguntando en el colegio cómo es la tabla del 3, a que está bien aprenderse la tabla del 3, pero yo en mi día a día no utilizo el mínimo común múltiplo. Yo no lo utilizo, ¿vale? Seguro que es súper útil, ¿no? Pero creo que tiene que haber un cambio educacional, que sí, que lo está viendo y se está viendo reflejado, ya no tanto prevalecen las notas y demás, que también es importante, ¿no? Pero en este cambio educativo habría que darle una vuelta. Y también otro de los temas que me parece, a mí me ha afectado muchísimo en mi carrera, son los profesores.
Son los profesores. A mí, en la ESO yo me acuerdo, yo siempre he sido malísima para las matemáticas, malísima, por eso no utilizo el mínimo común en mi día a día. Pero yo, por ejemplo, tuve un profesor que era el típico profesor de tiza y bata blanca, que llenaba la pizarra de ejercicios de matemáticas y que al final era copias. ¿Los copias? ¿Te has enterado de algo? No, pues es tu problema. Es tu problema porque no es mi problema. Yo he venido aquí a dar mi clase y me voy. Y fíjate cómo son luego las cosas de la vida, que al final he acabado haciendo un máster de investigación, que es pura estadística, pura matemática, y me ha encantado, porque he tenido unos profesores dentro del máster que me han ayudado a entenderlo y verle una finalidad. Entonces, para mí creo que un profesor con esa conciencia de la importancia de, yo tengo a, no sé, 20, 30 niños en una clase, 25, 10, 15, me da igual. O sea, me da igual, son personitas, ¿no? Son mini personitas. Que al final, de cierta manera, yo le voy a repercutir. Yo le voy a repercutir en cómo yo lo enfoque o no lo enfoque la clase. ¿Qué pasa? Que al hilo de toda la entrevista, ¿no? De que estamos teniendo, me ha venido ahora, ¿no? De todos los profesores nuevos que están entrando, que ya tienen esta conciencia de inteligencia emocional, del cómo yo gestiono, del cómo... Se está viendo reflejado en los niños ahora. No como en mi época, ¿no? De lleno la pizarra, ¿no? Como he dicho antes, lleno la pizarra y si no has entendido, problema tuyo. Te buscas la vida cuando llegues a casa. Y le preguntas a tus padres, ¿no? Que yo aquí, mi día acaba y yo me voy a mi casa. Y para ti, ¿qué impacto tiene la educación sexual en problemas como, por ejemplo, el embarazo precoz o el acoso sexual, temas así bastante duros? Ahí, con la nueva ley que se ha modificado, por fin se ha modificado también. La libertad sexual es un derecho ahora que no se lo puede negar a nadie. Entonces, el que cada persona tenga derecho a permitirse libremente esa sexualidad, me parece algo primordial, ¿no? El que yo también tenga conocimiento y que yo tenga esa libertad para hablar sobre mi sexualidad es algo que antes no, ni se planteaba, ¿no? Entonces, el que yo tenga derecho a poder hablar libremente de mi sexualidad, esto hace, ¿no? De que el índice, de que el índice, sobre todo de agresiones, violaciones, disminuya, ¿no? Y pasando un poco ahora a temas redes sociales y autoestima, ¿qué efecto crees que tiene la comparación constante con los demás? Un poco lo que veníamos diciendo antes de la constante información y estímulos en cuanto a las redes sociales. ¿Cómo crees que afecta eso un poco la autoestima o nuestra imagen? En redes sociales está claro que siempre va a prevalecer una cara bonita, una cara con filtros si puede ser, y un cuerpo perfecto y maravilloso. Y el que yo tenga un grano es una tragedia. Es una tragedia, porque encima tengo que gestionar toda mi mochila, como para encima gestionar mi grano. Entonces al final se está creando una insatisfacción corporal en la sociedad de yo tengo que ser perfecta, porque es lo que la sociedad me marca. Y yo tengo que tener... que me parece maravilloso que se está haciendo estos cambios de, oye, el autocuidado, el darme a mí mi tiempo para ir al gimnasio o incluso para ir a mi clase de zumba, oye, me parece, o pilates, me parece maravilloso.
pero que esto no llegue a afectar en mi día a día, ni el cómo yo me veo. Porque al final, si a mí me sale un grano, pues mira, pues me ha salido un grano. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay muchos influencers y muchas celebridades, ¿no? A mí, por ejemplo, un cambio que me encanta es el de la Karol G, ¿no? No soy mucho de escuchar esta música, pero sí que de cierta manera se está viendo ese cambio de, oye, pues mira, yo también tengo estrías y tengo celulitis y no pasa nada. Si yo me acepto y me quiero, pues tírale tu celulitis, tus estrías y tu grano en la frente, ¿sabes? Me parece maravilloso. Pero es eso, al final, tanta información y tantos filtros que nos están apareciendo. Incluso niñas súper pequeñitas, que hace poco me salió un vídeo de una niña súper pequeñita haciéndose un proceso en la cara, o sea, todo el ritual que dije, ¡buah! Me parece maravilloso que una niña ya tenga conciencia del cuidado facial. Joder, pero es que yo con 8 años estaba jugando a Barbies, que yo me lavo la cara por las mañanas con agua y jabón. Y también me iba bien. Que eso me parece maravilloso, que ya se tenga esta importancia, ¿no?, del cuidado y demás, pero siempre dentro de lo normal. Sí, un poco con control. Eso es, ese control, ¿no?, de oye, que es lo normal y que no. Claro. ¿Y qué papel juegan para ti, por ejemplo, las experiencias traumáticas, como puede ser, por ejemplo, el bullying en el desarrollo psicológico un poco de los más jóvenes? Claro, ¿qué está pasando? Que el hecho de yo no ser perfecta, al final me está generando... Yo siempre hablo de yo en primera persona porque creo que al final el verte reflejado, ¿no?, en una persona de yo, ¿no? Pero bueno, ese miedo constante a no estar dentro del padrón y de lo que está bien visto como sociedad está generando una ansiedad que en los jóvenes, ¿no?, que hay que mirarlo, o sea, y hay que darle su importancia y resaltarlo, el no entrar dentro de ese canon y el sentirme inseguro, porque al final sí que es verdad que se ha hablado mucho de bullying y ha habido muchísimas campañas de bullying y demás, pero se ha tomado esa conciencia, pero están apareciendo otras vertientes que de cierta manera tampoco se están trabajando, sobre todo en el área educativa, ¿no? Y al final está generando unos trastornos de ansiedad por ese miedo, esa aceptación, la pertenencia grupal de, oye, yo tengo que entrar en un canon de belleza y tengo que ser perfecta, y esto al final me genera una ansiedad que no sé cómo yo atajarla, ¿no? Entonces, sí, se está viendo muchas campañas de bullying, pero el tema de la aceptación también hay que darle su importancia. Y pasando un poco también a la inteligencia artificial, que últimamente en redes está abriéndose un poco este debate. En cuanto a la psicología, ¿cómo crees que la inteligencia artificial y la tecnología afectarán en un futuro? Esto es algo que en pandemia, por ejemplo, se ha visto cómo la tecnología nos ha ayudado y cómo nos ha hecho acercarnos a
a ese prójimo y cómo a través de la tecnología nos ha ayudado a vincularnos y al tomar conciencia de nosotros y tomarnos ese tiempo, pero hay algo que creo que es primordial y es el cara a cara, el posicionarse en el punto de vista del otro. La inteligencia artificial me parece un mundo maravilloso que nos va a ayudar muchísimo, pero dentro del área de la psicología al final tenemos que ser conscientes de que no todas las personas somos iguales y que lo que para mí es blanco, para ti es negro. Y cada una lleva, como he comentado antes con el tema de la violencia de género, cada una lleva sus tiempos, que sí que está claro que al final un cuadro de ansiedad es un cuadro de ansiedad, pero cada uno tiene el porqué de ese cuadro de ansiedad. Entonces sí que creo que nos va a ayudar muchísimo, pero todo a su debido tiempo. Creo que hay cosas que todavía los robots y máquinas, que sí que se ha visto muchísimo avance, pero el cara a cara hace eso, creo que bajo mi punto de vista es irreemplazable. Y bueno, para terminar ya la entrevista, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando un poco su carrera en la psicología? Buf. Buf. Cuando llega el lunes a las 8 de la mañana y te tienes que ir a trabajar, porque te tienes que ir a trabajar, es una mierda. Esto es así. Entonces, creo que no existe cosa maravillosa que cuando llega el lunes a las 8 de la mañana y decir, bueno, es una mierda, me tengo que ir a trabajar, porque tenemos que ser seres funcionales. Pero el que te guste lo que estás haciendo, creo que es algo maravilloso. Y el poder, dentro de la psicología, ¿no? O sea, digo esto porque dentro de la psicología hay muchísimas ramas, muchísimas áreas donde poder trabajar. Entonces, el ir pudiendo poquito a poco, ir conociendo qué áreas me siento yo más identificado y qué no, es un paso mega importante. Y luego, por ejemplo, ahora algo de lo que no se habla, o bueno, sí se habla, pero que está ahí, que por ejemplo, yo me he dado cuenta, ¿no?, de cuando llego a la universidad y es como, el máster habilitante, es verdad, ¿qué es eso? No se habla tampoco de la importancia del conseguir nota para poder acceder a este máster habilitante o pagar un precio abusivo en una universidad privada para poder optar a este máster, porque sin este máster no vas a poder ejercer dentro del área de la psicología. Entonces, algo que yo considero importantísimo, conseguir nota. Estudiar, nenes, estudiar, nenas, a sacar nota y poder optar al general sanitario dentro de la psicología. Y sobre todo, el descubrirte tú qué área te gusta y disfrutar muchísimo. El grado universitario para mí fue el hecho de poder tomarte un café en el campus de la universidad mientras que sales de la clase de psicología del desarrollo, que me ha venido ahora a decir, qué coñazo, ¿no? creo que es algo que una experiencia brutal, ¿no? Ese compañerismo, esa experiencia de la universidad y aprovecharlo muchísimo. Y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que está pasando un poco por una mala racha? Rodéate siempre de tus personas más allegadas, de tu círculo, y no dudes en pedir ayuda. Incluso muchos profesionales, ¿no?, de decir, mira, no estoy ni siquiera desarrollando bien mi trabajo, voy a pedir ayuda. Y al final pide ayuda a esa gente cercana que tengo, de decir, mira, he llegado a un momento en el que no puedo más y no puedo seguir y necesito ayuda de un profesional. Y
sí que está habiendo mucha más conciencia de decir, voy a cuidarme y voy a cuidarme yo y voy a cuidarme bien. Lo necesito ahora. Porque cuando te tomas una pastilla, y el dolor de cabeza sigue y al día siguiente sigue, míralo porque no todo se soluciona con un ibuprofeno. Pues muchas gracias, Sandra, por venir. Ha sido un placer tenerte. Si quieres decir algo más. Pues nada, estamos por aquí. Cualquier cosa, estoy a disposición. Y al final ese apoyo, ¿no? Darte a ti también las gracias por invitarme a este ratito tan bueno. Pues muchas gracias a quien nos hayáis escuchado una semana más. En el siguiente programa va a haber un especial de Halloween que va a estar bastante chulo. Y nada, buena semana, buenas noches y hasta la semana que viene.